La semana anterior tuvimos ya una primera reunión de trabajo y en donde pues el presidente, el ingeniero José Cabrera, nos dio algunas directrices para seguir en las actividades que corresponden al calendario electoral y pues eso es lo que hasta la fecha venimos realizando. Luego de las directrices emitidas, a dar cumplimiento lo que se establece en el calendario electoral respecto del proceso electoral. Un amigo mío, político, que a veces se la saben todas, ¿no? Le consultaba yo inmediatamente cómo es mi obligación, este es mi trabajo. Bueno, ¿qué repercusiones van a haber? ¿Cómo se produjo? Me dijo, te voy a poner un ejemplo. Es como que dos que estaban en la banca, ahora pasan a ser titulares, pero son parte del mismo equipo. No va a pasar absolutamente nada. Porque yo creía que iba a haber un cambio, pues, porque había la amenaza de que la presidenta ha estado mucho tiempo, la gente siempre anda hablando de fraudes, de la amenaza de un fraude, que todo está amarrado, que ofrecen candidaturas ya a la segura de que va a ganar, y entonces esos rumores dañan la democracia, pero uno tiene que escudriñar y buscar. Entonces dijo, no, yo no te estoy diciendo si va a garantizar de que ya no hay fraude, no te garantizo si hay fraude, no hay fraude. Lo que te digo es que son dos del mismo equipo que ahora bajan a jugar, ya son titulares, pero estaban en la banca. Esa es la respuesta que me dijo, no sé si fue tan didáctica así, ¿no? Bueno, doctor, cada quien tiene su opinión desde la parte política, técnica, jurídica, ¿no? Y aquí es importante recordar a la ciudadanía que el Consejo Nacional Electoral, perdón, Consejo Nacional Electoral está compuesto o es parte de la función electoral, igual que el Tribunal Contencioso Electoral, y tiene pues, están compuestos por consejeras y consejeros, en este caso pues es una facultad también, conforme al marco jurídico, designar autoridades dentro del Consejo Nacional Electoral de los propios consejeros y consejeras, que en este caso es presidencia y vicepresidencia, y eso es lo que los consejeros en funciones, que son nuestras máximas autoridades administrativas, han decidido, que es designar de entre el seno del Consejo una nueva presidencia y una nueva vicepresidencia. Ya. Ahora, se había dado una situación también un poco, llamémosle incómoda, doctor, que el partido de gobierno intentaba sacar de la cancha, sacar del ruedo a todos sus opositores. Incluso en Loja, no sé si había o aún hay la amenaza de descalificar, por ejemplo, al mismo prefecto de Loja, candidato a la reelección. ¿Eso fue una amenaza o sí hubo una intentona, un proceso? Bueno, doctor, nosotros dentro de las facultades y competencias que nos corresponden, nada más aclarar que en el ámbito provincial tenemos nosotros, así como en el ámbito nacional hay órganos de la función electoral, que es el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. En la provincia tenemos la Junta Provincial Electoral y la Delegación Provincial Electoral, ¿no es cierto? Y el tema de receptar la solicitud de calificación y tomar una decisión respecto de la calificación o no de cierta lista de organización política, de una organización política, es de la Junta Provincial Electoral. Y la fecha de solicitud de inscripción de candidaturas aún no ha empezado. Es más, ni siquiera hemos iniciado con las elecciones primarias. Lo que quiere decir que usted al momento ni siquiera tiene precandidatos, más aún vamos a hablar de una calificación de candidaturas. Exactamente, por eso nosotros aquí les llamamos aspirantes. Sí, Aspirantes. sí, sí, sí. Y gracias a Dios todos nos copiaron y dijeron, sí, sí, son aspirantes. Así los bautizamos, aquí revisamos con Cari cómo son los procedimientos y ninguno era precandidato. Sí, aquí lo conversamos, doctor, Sí, justamente del sí, tema. sí. Entonces son aspirantes. Entonces son aspirantes. Muy bien. Pero siendo así, doctor, a ver, por partes, que yo también tengo por aquí una polla, pero las primarias, ¿cuándo son? Las primarias inician, doctor, del 18 de junio al 2 de julio. Esta es la actividad de elecciones primarias que deben desarrollar las organizaciones políticas. Perdón, ¿cuándo dijo? Del 18 de junio al 2 de julio. Ya, aquí está. Proceso de democracia interna.
Sí, efectivamente. Al proceso de democracia interna le llamamos Sí. primarias, ¿no? Sí, Ya, obviamente esa es la burla más grande del mundo, porque todo el mundo ya sabe quién es aspirante, quién va a ser el candidato, también es cierto. No sé si eso les interesa a ustedes o no, porque usted ve casi nadie va a ser una sorpresa en ninguna organización, porque todo el mundo ya sabe quién va a ser concejal, quién va a ser alcalde, prefecto, y en fin. Porque ya como los partidos tienen dueños, ellos ya ordenaron quiénes van a ser. Entonces, por eso, esto tampoco es culpa suya, pero me parece que sí es una tomadura de pelo eso de las primarias. Solo es un requisito, ¿no? Es un requisito sine qua non, entiendo. es un requisito que se debe cumplir por parte de las organizaciones políticas, pero aquí es importante recordar algo, doctor, que las elecciones primarias no las realiza el Consejo Nacional Electoral, sino la propia organización política Por eso mismo. con su órgano central Así electoral. mismo es, por eso ¿cierto? le digo. Eligen la modalidad, inclusive el tipo de elección primaria que van a elegir, que son elecciones primarias abiertas, elecciones primarias cerradas y representativas. Pero es importante que se sepa que la propia quienes o son parte de la organización política, adherentes o afiliados, tienen derecho a ser escuchados también constitucional y legalmente respecto de todas las decisiones que se tomen dentro de las organizaciones políticas. Hay las figuras jurídicas para eso, pues y ya será decisión de la propia militancia o de quienes conforman la organización política si en el debido momento las activan o no. Hay una persona en la línea, buenos días, le escuchamos, adelante. Doctor Aponte, buenos días una vez más. Bendito y al delegado del tribunal. Mi criterio sobre el movimiento que hubo en el Tribunal Electoral del país es un movimiento que hicieron para seguir quedándose prorrogados ahí, porque realmente son manejables del gobierno que está en turno para hacer lo que les da la gana y destruir la democracia. No es otra cosa más. Muchas gracias. Bueno, doctor, no sé si quiere contestar. Bueno, doctor, son opiniones que tiene cada uno de los ciudadanos respecto de las actividades que realiza cada una de las instituciones. Discutir respecto de una opinión, digamos, es un tema que o es preferible escucharlos, ¿no? Asimilarlos y también en la medida de lo posible, pues, considerar para cada una de las actividades que realizamos. Sin embargo, pues, es evidente que la institución y sus órganos como organismos cumplimos funciones técnicas enmarcadas en la ley. Claro, pero de todas maneras, doctor, hablábamos de las primarias. ¿Es cierto que no las realiza usted? ¿Ustedes las supervisan? Efectivamente, sí, ¿Ya pero, está? pero para que se cumpla lo que dice la Constitución y la ley. O sea, un amague, como No. decimos en el pueblo. No, de parte de ustedes no, de parte de la organización sí. Decía que es un amague porque ya todo el mundo sabe quién es el candidato. No es que ahí van a resolver, eso sería ya engañarnos, doctor, de día claro, ¿no? Bien de mañana nos vamos a engañar. Eso no, nadie va a creer que en una primaria recién se va a resolver quién es el candidato. Eso no se ha dado nunca, ni se da, ni se dará. Porque las organizaciones políticas tienen dueños. Y dice, a ver, ¿cuánto diste vos para concejal? Tanto. Entonces a vos te toca el primero, el segundo y así. Así lo hacen. Eso sí es Vox Populi, pero no está efectivamente bajo su control eso. Doctor, ¿hasta cuándo tienen que renunciar los funcionarios públicos para ser candidatos? Bueno, doctor, depende mucho de qué función están desempeñando ahora. Si es un funcionario, por ejemplo, de carrera dentro de una institución pública, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de tener licencia sin remuneración desde el momento que se ha calificado como candidato, que se ha inscrito como candidato, ¿no es cierto? Si son, ese día. Sí, pero para los funcionarios de carrera, ¿sí? Ahora también hay los funcionarios públicos que han sido electos para una dignidad. Ahí es distinto porque esto tiene una diferencia. Por ejemplo, para quien ejerciendo una dignidad de elección popular desea postularse en la medida de lo que la ley le permite, es decir, conforme la reelección que habla la Constitución de la República, si es para la misma dignidad, tendrá que tener licencia sin remuneración durante la campaña electoral. Si es para una dignidad distinta a la que viene ejerciendo, ahí tendrá que renunciar al momento de la inscripción. Y no tienen la obligación de renunciar si es para la misma dignidad. Llámese, por ejemplo,
concejal, alcalde, prefecto y asambleísta. Si es para la misma dignidad, Pero si es para la misma dignidad, no pasa nada. Licencia No tienen sin- que pedir, no tienen que salir, ¿o sí? tienen que tener licencia sin remuneración Desde durante el la momento- campaña. Desde el día que se inscribe. No, durante la campaña. Más adelante. La campaña. Sí, más adelante. La Sí. campaña es sumamente corta, que en este caso sería del 12 al 26 de noviembre. Es correcto. Para quienes van a postularse a la misma dignidad. O sea, ¿cuántos días tendrían? 12, 13, 14 días. Algo así aproximadamente. Sí, entonces, y para quienes en cambio van a una dignidad distinta a la que están ejerciendo, sí, al momento de la solicitud de inscripción tendrán que hacer la renuncia correspondiente. Tendrán que haber renunciado. O sea, en verdad no tienen ni casi ninguna obligatoriedad. Todos son ventajas para que escuche el señor que llamaba, que quería una asamblea del pueblo. Esa es la que hizo el pueblo. Es la asamblea o sea, de aquí se origina todo lo que hace una asamblea constituyente, amigo. Es que hubo una persona que mientras usted llegaba, llamó y propone que deberíamos hacer nosotros una asamblea, que deberíamos tener una constitución. Y yo le explicaba pues de que el pueblo elige a los constituyentes y en los constituyentes fabrican una constitución, la producen, ahí la arman, la constitución, y de ahí nace todo esto. Miren, entonces le explico al amigo, de ahí nacieron todos estos privilegios, porque son privilegios. Tienen 14 días el asambleísta que va a la reelección, el prefecto que va a la reelección, el alcalde que va a la reelección, el concejal que va a la reelección. Así sería, ¿no, doctor? Sí, que van para el mismo cargo, Sí. en el momento de solicitar la inscripción de candidatura deberán ya haber renunciado. Perdón, No, para van a una distinta, para que van a una para una distinta. distinta, Si van a claro. la misma dignidad que están ejerciendo, pues en este caso tendrán que hacer uso de licencia sin remuneración durante la campaña electoral. Que sería 14 días, como le decía Sí. yo, aproximadamente, ¿no? 14 días. Ese es todo el perjuicio que ellos tienen. Esa es toda la obligatoriedad que ellos tienen. Y la verdad es que incluso desde ya hacen campaña. Incluso están como aspirantes. No obstante, ya está la campaña electoral al rojo vivo. Buenos días, le escuchamos. Adelante. De nuevo, Dolgir Cueva, para aclarar algo. Usted dice que ha sido una constituyente del pueblo. No lo fue así. Se hizo el nombramiento de los quien iban a inscribir la constitución, pero fue en una campaña, en una campaña de políticos. Ya. No fue elegidos por el pueblo, sino por grupos políticos que los dirigieron. Ya, muy Y segundo, esa constitución fue gobernada por un gobierno corrupto que hizo lo que le dio la gana en la constituyente. Entonces no es una constituyente del pueblo. Ya, amigo, muy bien, muy inteligente usted. El asunto es entonces que volvemos al tema y le decía que, ¿por qué ustedes, por ejemplo, en una flagrante campaña electoral como la que vemos ya, ustedes no pueden intervenir, doctor? Bueno, aquí, doctor, hay que tener claro que durante el periodo electoral, que hay algunas actividades que se deben realizar, las organizaciones políticas y los ciudadanos van obteniendo roles, ¿no es cierto? Por ejemplo, de precandidatos y de candidatos. Y es por eso que la figura de precandidatura y campaña anticipada. Y evidentemente, a la fecha, no existen ni precandidatos ni candidatos inscritos. Entonces, no todo acto, ¿no es cierto?, político se pueden marcar dentro de una pre-campaña o campaña anticipada cuando aún no tienen ese rol, cierta calidad de precandidatos y candidatos, que incluso, por ejemplo, el artículo 330, numeral 4 del propio Código de la Democracia, permite a las organizaciones políticas hacer actividad de cualquier índole siempre y cuando tengan la autorización de las autoridades correspondientes, mientras evidentemente no se encuentre en esta actividad un precandidato o un candidato previo a la campaña electoral. Y evidentemente también es responsabilidad pues
de cada una de las organizaciones políticas obtener los permisos correspondientes para este tipo de actividades. Ya. ¿Qué les está prohibido? ¿Alguna prohibición exactamente en este lapso? En este momento, al no existir precandidaturas, ¿no es cierto?, ni candidaturas, todos los actos que realice la organización política tendrán que ser en su momento informados al Consejo Nacional Electoral en informes económicos de la organización política, ¿no es cierto? Porque recordemos que en materia electoral hay, por ejemplo, lo que se denomina, lo que la ciudadanía lo conoce como las cuentas de campaña, que es durante la campaña electoral, y también existen los informes económicos de la organización política, que informan todas las actividades que han hecho durante un año al Consejo Nacional Electoral. Entonces, si han realizado alguna de las actividades que el artículo 330, numeral 4, menciona, y claro, el Código de la Democracia establece cualquier actividad, ¿no es cierto?, que es una garantiza a las organizaciones políticas hacer cualquier tipo de actividad, tanto en espacios públicos como privados, doctor, con los permisos correspondientes. Si la organización política ha hecho una actividad en este sentido, esos informes económicos pues tendrá que informarnos en el momento correspondiente. Ahora, el tema de pre-campaña y campaña anticipada, una vez que han iniciado las elecciones primarias, pues nosotros tenemos que hacer el control de la pre-campaña por los precandidatos cuando hayan obtenido ese rol, y la campaña anticipada de los candidatos cuando hayan obtenido el rol de candidatos una vez que ya han sido calificados por la Junta Provincial Electoral. Ya. Por ejemplo, nadie puede decir, le saluda José Manuel, candidato a concejal. No puede. Al momento no hay candidatos. Y si lo dijera, ¿qué pasa? Es que no hay candidatos. Sí, pero si lo dijera, ¿qué sanción podría tener? Es que, doctor, tenemos que basarnos en el rol, en la calidad que tiene. Yo le entiendo, pero, sí, por ejemplo, ahora está de moda el Mundial, por ejemplo. Alguien transmite el Mundial y que no es fácil transmitirlo. Pero nosotros lo transmitimos el Mundial anterior. Pero se mete un político ahí y promociona su candidatura. ¿Tiene alguna observación, por lo menos, o no? El análisis se hace conforme se lo manifiesta, doctora. Al momento no hay candidatos. Y no podemos adelantarnos. No, por eso yo le digo, insisto, y yo luego le podría explicar, pero si él se proclama así, ¿qué pasaría? Es que no es candidato. Yo lo sé, pero si lo proclama públicamente. Por eso, doctor, es que no tiene una figura legalmente de candidato. Entonces es una... Pero es que hay gente que sí lo puede hacer en un show artístico. Se promociona su nombre y todo eso. Pues se dan ese casos muy recurrentes ahora en el verano, que hay harto show artístico que ha propuesto. Entonces los aspirantes promocionan sus nombres. Así queremos. Bueno, la estrategia de posicionamiento, todo acto político, no hay ninguna observación. Son otro tipo de actividades, ¿no es cierto? El Código de la Democracia, doctor, en el artículo 244 nos establece claramente cuáles son los sujetos políticos. Y el mismo código, respecto incluso de las sanciones, para quienes incurran o adecúen una conducta y se subsuma una infracción electoral, les establece un rol, ¿no es cierto? Un rol. Y este rol, de acuerdo al artículo 279, nos habla en el numeral 16, 15, 16 y 17 nos habla candidatas y candidatos, representantes y directivos de organizaciones políticas y precandidatos y precandidatas para imponer las sanciones que correspondan a través del Tribunal Contencioso Electoral, pero que tengan este rol, ¿no es cierto? La institución, yo entiendo la ciudadanía muchas veces respecto de su preocupación en este sentido, pero en derecho nosotros solo podemos hacer lo que está en la ley, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros no aprobamos la ley ni la reformamos a la ley, y no podemos suponer lo que subjetivamente va a pasar a futuro. Me entiendo, facilito, doctor. El asunto es que mi obligación es preguntarle para absolver justamente comentarios de gente que a nosotros nos dice. Por ejemplo, hay gente que dice, mira que hasta ahora no renuncia. Por eso lo traemos a usted. Así es. Claro. Dice, oye, no renuncia hasta ahora y quiere ser candidato. Mira, ya está haciendo campaña electoral.
mira que ya su nombre se escucha por toda la... Entonces uno dice, oye, pero si la ley no le prohíbe, pues está en su derecho de hacerlo, ¿no? Es lo que justamente usted dice, obviamente, doctor, por su conocimiento en derecho, la prohibición, la permisión o el mandato son estos operadores diónticos o cualificadores modales que se utiliza justamente para poder determinar si una conducta se adecua a una infracción y al subsumirla puede aplicarse una sanción. Es lo que hacen los jueces, ¿no? Y que claro, los jueces tienen prohibido actuar por íntima convicción, sino por la sana crítica, ¿no es cierto? Se supone, al menos. Claro. Y por ejemplo, el artículo 330, ¿no es cierto? ¿Qué garantiza? Mire, garantiza a las organizaciones políticas registradas en el Consejo Nacional Electoral el derecho a 4. Difundir postulados como realizar reuniones o actividades en sitios y recintos privados con los límites que establezca la ley. Además, manifestaciones, desfiles u otras actividades, concepto jurídico indeterminado, entran cualquier actividad en espacios o vías públicos que deberán contar con el permiso de las autoridades correspondientes. Se garantiza el derecho a. Entonces, evidentemente, yo entiendo que los ciudadanos y ciudadanas tienen una preocupación en este sentido, pero claro, lo que nos corresponde a nosotros es determinar si el acto político es un acto electoral, tomando en cuenta la temporalidad, ¿no es cierto?, y si se adecua a una infracción electoral. Al momento, conforme el Código de la Democracia establece sanciones para candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas, al momento no tenemos ni precandidatos ni candidatas, porque a futuro puede ser que incluso un precandidato, doctor, como ya ha pasado, o precandidata, no se termine inscribiendo. Exacto. Incluso inscrito podría ser descalificado por cualquier situación. Solicitando la solicitud de inscripción, si hay algún impedimento, podría no calificarse. Exactamente. Doctor, y hasta podría no haber elecciones. Dependería sobre la base de qué me menciona usted, doctor, esa posibilidad, ¿no? Usted hizo una pausa y tiene el derecho del mundo a hacerlo, pero esta pregunta podría tener valor en el futuro, y un futuro muy próximo. Y yo sé que usted no lo va a decir, ni aunque lo supiera, pero es válida preguntarle, porque ya sabe que en este mundo de la política, rumores que a lo mejor algún rato cobran fuerza y valor, pero es demasiado hilar fino de mi parte decir que hasta no podrían haber elecciones. ¿Y por qué sería? ¿Qué pasaría? No lo sé. Bueno, doctor, es importante, y usted, repito, por su experiencia y conocimiento, cuando hablamos del giro lingüístico, ¿no es cierto?, hablamos de las opiniones, afirmaciones y declaraciones. O sea, afirmar algo es evidentemente sobre la base de algo concreto y real, o declarar algo es sobre una facultad que yo tengo. Ahora, opinar sobre algo también está permitido, ¿no es cierto? Y si hay, digamos, ese comentario y esa opinión, dentro de lo que conforma la libertad de expresión, se puede dar muchas opiniones, pero afirmar algo, claro, o declarar algo es muy... Claro, y por eso claro. Nosotros, los periodistas no afirmamos, solo preguntamos. Claro, es una pregunta abierta, nada más. Y hasta no podría, le pregunto. Usted hace una pausa y dice, no sé, pero ese es nuestro trabajo, a veces está bien, es parte de nuestro trabajo, y lo que hoy no tiene valor, mañana sí. Entonces, yo le pregunto nada más, ¿no? ¿Y podría ser que no hayan elecciones, doctor? O sea, hasta la fecha está. La fecha de elecciones es 29 de noviembre y se van a llevar a cabo. Es irreversible. Sí, ya está el calendario electoral, más que todo la pausa era para... No dije, no sé, no, la pausa era para escuchar su argumento de por qué esa posibilidad. Mi pregunta era simplemente esa. Es claro, eso era una pregunta. Una nada posibilidad. Más. No, sí, porque, bueno, pues, si usted me deja a mí poco amplificar la pregunta, pues ya es otra cosa.
podríamos entrar en una serie de especulaciones, ¿no? Pero bueno, no estamos para eso, ¿no? Es decir, que a lo mejor el super niño se prolonga, porque dicen que ya comenzó. Los científicos dicen que arranca en octubre. Y si arranca en octubre, pues lo alcanza en noviembre. Ya viene el invierno y se junta y será, Ya. dicen que es por eso le llaman super niño, ¿no? Porque es devastador. Sí, por esas condiciones climáticas, que Digamos que sean por eso. Claro. pues es un tema súper complejo. Nosotros estamos realizando, doctor, de manera permanente reportes respecto del clima y también haciendo ¿Meteorólogos se han convertido ustedes? los reportes. O Por sea, eso. nos envía a nosotros la institución correspondiente y Ah, de nosotros, allá para acá. claro, Obvio. y nosotros Obvio. reportamos eso. No es no es nuestra función, ¿A ¿no? quién le reportan? A las máximas autoridades. Pues entonces de aquí para allá. Claro, nosotros pedimos en cada provincia las instituciones que evidentemente desde la parte técnica pueden emitir esos informes y nosotros los reportamos. Pero además también estamos haciendo hoy por hoy, por ejemplo, recorridos a los diferentes recintos electorales para verificar infraestructura física, infraestructura tecnológica, los riesgos que se puedan presentar incluso con patrones y tendencias anteriores en épocas climáticas. Recordará, doctor, que hubo recintos electorales que en situaciones invernales complejas se inundaron y nos tocó cambiar de recinto electoral. Entonces todos esos temas hoy los estamos analizando para poder designar recintos electorales, inclusive en la posibilidad de que puedan tener algún tipo de afectación por el clima. Ya, bueno, ese es una de las razones, ¿no? Que podría ser eso. O podría ser un pretexto también. Si se adelantó las elecciones como nunca antes, creo. ¿Hay un registro en la historia que se hayan adelantado elecciones? Bueno, este es el calendario electoral y durante el tiempo que hemos estado nosotros en el Consejo Nacional Electoral, no es que se adelantó elecciones, pero ha habido procesos electorales que no han sido previstos, ¿no? Por ejemplo, muerte cruzada, por ejemplo, consultas, No, pero esos son referendos. otros casos. Eso digo, esas han sido las No, fechas distintas. yo le preguntaba si la historia electoral, ustedes que manejan esto, registra algún acontecimiento como este de anticipar elecciones. Elecciones que no podían haberse, pero se dieron, ¿no? Bueno, está aprobado el calendario Por eso, electoral por con eso yo estas, con le estas preguntaba fechas. si se registra en la historia algún acontecimiento similar a este. No conozco, doctor, No. un, Ya, muy bien. un evento hay como que, hay este. que, hay que, hay que ver. Paso. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, Freddy. Saludos a su invitado. Pregunta, ¿se escucha ya candidatos a las distintas dignidades por algunos partidos políticos, alianzas, pero todavía no llega el plazo o no se inicia todavía el plazo para las primarias? No sé, esto no es tal vez un impedimento, después una sanción. ¿Cómo se adelantan a algo que todavía tiene que darse en las primarias? Gracias por su atención. Doctor. Bueno, impedimento mm, respecto me imagino de algún impedimento como requisito no es de lo que menciona el ciudadano. Es decir, no se le puede impedir que una persona se presente como precandidato o candidato porque anticipadamente dijo que así lo haría, ¿no? No es un impedimento. Ya será en los procesos de democracia interna que esto se defina, si es que en realidad va a ser así, un precandidato, y como lo conversamos, doctor, inclusive teniendo la calidad de precandidato, tiene que esperar que la solicitud de inscripción que hace la organización política sea calificada, porque no es que quienes obtienen la calidad de precandidato o candidata ya están calificados. Además que esta es una actividad que la realiza la Junta Provincial Electoral, que no es una actividad que la realiza la delegación, sino los 5 vocales de la Junta reciben las solicitudes de inscripción y califican, de acuerdo a los requisitos legales, a los candidatos y candidatas que cumplan lo que establece el marco jurídico. Siendo tan ilustrado como es usted, va a entender la pregunta así, se ha convertido como una especie de moda también, el que los ponen a candidatos
que están en entredicho con la justicia, y ahora rápido ascienden a la candidatura, asumen candidaturas para convertir a la candidatura como en un búnker, como en una barrera inexorable contra la justicia. Ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Bueno, doctor, ahí esa es una pregunta que también hace la ciudadanía de manera recurrente y hay que asimilarla y entenderla desde la preocupación que tiene la ciudadanía, Que ¿no? es legítima, además. Obviamente, sí, doctor, usted Claro. está en la razón. Y claro, ahí hay que explicar que bajo el principio de legalidad, de seguridad jurídica y también la presunción de inocencia, derecho a la defensa y el debido proceso. Por eso le dije que usted lo iba a armar bien, porque si esta barrera inexpugnable de la candidatura, que ellos así la convierten, es efectiva en todo caso, en última instancia es efectiva. Pero ¿por qué? Porque ¿qué garantías? Yo quiero que usted desde el punto de vista electoral le diga al ciudadano común y corriente por qué se blinda, por qué se blinda el candidato que está en entredicho con la justicia, por qué al llegar a la función electoral, al pisar el umbral de la función electoral, ya está blindado, está garantizada, al menos su libertad o al menos dilata lo que sea, pero se blinda. Bueno, ahí hay que informar a la ciudadanía bajo los principios que había manifestado de que efectivamente el Código de la Democracia establece de que no podrán ser candidatos únicamente quienes tengan sentencia ejecutoriada en firme. Es decir, por ejemplo, quien se le inició una investigación, quien tiene sentencia de primera instancia y está esperando de segunda instancia o de más instancias, es decir, que no ha pasado por autoridad de cosa juzgada y está en un proceso, ¿no es cierto? Mientras no tenga sentencia ejecutoriada en firme, sigue siendo libre. Puede ser el candidato o candidata. Y no es un tema que el Consejo Nacional Electoral lo permite discrecionalmente. Exactamente, eso quería que lo explique. Sino que es algo que está arreglado, es decir, está en el Código de la Democracia, que establece que quien no tenga una sentencia ejecutoriada, ¿no es cierto?, puede participar, porque aún está en goce de sus derechos. Y también, como usted menciona, respecto al tema de quien ya es un candidato o una candidata, pues todos los procesos, o no se le puede ya iniciar un proceso o investigar, sino que desde ese momento hasta que se proclamen los resultados, pues eso quedará pendiente para seguir en lo posterior. Pero evidentemente se excluyen delitos flagrantes y contra la integridad familiar y sexual. Sí, claro, pero es un blindaje, es una protección, es una coraza. Son cosas de la democracia de este país, ¿no? Cuando debería ser exactamente lo contrario. Si una persona está en entredicho con la justicia, no debería acercarse, porque se supone que a la función pública deben llegar las personas más impolutas, ahí sí, de conducta intachable, Es exactamente lo contrario que se hace en este país y sobre todo en este proceso electoral y particularmente en la provincia de Loja. Nunca creo que se vio esa vorágine de que todo aquel que tiene problemas con la justicia, vamos de candidato. Lo aprendieron en Guayaquil, hacían así, vamos de candidatos, ¿para qué? Pues es como una guarida ahí, es como una caverna. El momento que te inscribes es la protección, es la tabla de salvación, ser candidato. Pero esto no es problema suyo, obviamente, no es problema mío. Eso es, el Estado de Derecho es así. Y como usted lo dice, doctor, había una pregunta que me hacía en algún momento un colega periodista que me decía, ¿por qué ustedes no reforman a través de un reglamento ese tema? Porque no es la forma. No, yo entiendo la pregunta, y hay muchas preguntas así. Claro. Nosotros no podemos reformar la ley a través de un reglamento. Claro. Tenemos potestad reglamentaria conforme a la Constitución, pero los reglamentos no pueden reformar. ¿Cómo? Pues sí, si el legislador que hace las leyes, exactamente, la mayoría están prófugos. los legisladores son quienes hacen las leyes. Los legisladores son los que hacen las leyes. Pues era interesante a veces estudiar Derecho para ejercer el periodismo, Claro. para no hacer esas preguntas que le han hecho a usted. Y Buenos días, le escuchamos, adelante.
Buenos días, estimado Freddy. Un saludo a su invitado. Le habla Enzo Neira. Y un saludo a sus oyentes. Señor presidente del Tribunal Provincial Electoral, se nos ha quedado pues eso como era antes. Mire, voy a hacer lo que en la estructura lingüística se expresa el pueblo. Lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral es un tongo. Es la estructura para expresarse que tiene el pueblo. En segundo lugar, mire, el caso más emblemático de lo que ustedes acaban de magistralmente de explicar, el pueblo ecuatoriano lo tiene en la imagen viva a Jimmy Jairala. Mire lo que pasó con este personaje, con la cantidad de juicios que la Contraloría le levantó y no llegaron a concluirse. Cuando él quiere se pone el traje de periodista y cuando quiere se pone el traje de político. ¿Y cuántos cargos de elección popular desempeñó? Eso es lo que ha permitido. Por otro lado, otro medio muy reputado de la capital ha difundido, por ejemplo, mire, el Consejo de Participación Ciudadana solo existe en el Ecuador y Venezuela. Las juntas parroquiales en el Ecuador y Venezuela. Los concejales distritales en el Ecuador y Venezuela. Las mismas reformas que tenemos aquí en el Ecuador y en Venezuela. Y los que hicieron, todos andando por los tejados. Decía, si usted merece que mis palabras tienen alguna valoración, gustoso las escucho. Gracias, muy amables. Bueno, un saludo a Enzo y partamos de lo último, ¿no? Claro que tienen valoración porque hay que escucharlas, ¿no es cierto?, asimilarlas y como lo habíamos conversado, es una opinión pues que dentro de la libertad de expresión es válida que la pueda mencionar. Y como lo conversábamos con usted, doctor, el doctor Enzo hace mucha referencia a inclusive los niveles de gobierno, parroquiales, cantonales, provinciales, e inclusive una función del Estado. Y claro, es una decisión que se la tomó en su momento por quienes tenían la facultad, competencia y atribución de hacerlo. Que eso es siempre importante que quede claro para la ciudadanía. Es la función legislativa la que evidentemente aprueba las leyes y que las demás funciones debemos cumplirlas, ¿no es cierto? Y que respecto de cómo están estructuradas, hay muchas observaciones, muchas opiniones, sí, hay que escucharlas y son válidas. Sin embargo, doctor, nosotros tenemos que seguir aplicando lo que establece la ley, porque así lo manda la Constitución en su artículo 226, ¿no es cierto? Y respecto de lo que conversábamos, bueno, sí, los procesos solo se podrán activar luego de que se hayan proclamado los resultados. Respecto de quienes ya se calificaron como candidatos y candidatas, eso está en la ley, y la excepción es los delitos de violencia de género, delitos flagrantes, delitos contra la integridad sexual, que en este caso pues no habrá impedimento de que se activen en el caso que los hagan aún siendo candidatos. Doctor, luego le leo un par de mensajes también, pero queda claro, ¿no? Queda muy claro lo que usted ha dicho, ¿no? Respetamos en el más alto grado todas sus respuestas, porque son de autoridad competente, además. Dice, buen día, ¿y cuándo se posesionan estos nuevos electos? Y hasta tanto ya tienen tiempo para que dejen acomodando a sus allegados los que van a salir. Ese es otro mundo, ¿no? Es otro, ahí ustedes no tienen, velen ese entierro de qué pueden hacer en la parte administrativa las actuales autoridades que van a la reelección, que si ganan, pierden, dice, usted no tiene nada que hacer ahí. De electo se refiere a los... Claro. Todavía... No, o sea, por ejemplo, por el tiempo que transcurre. Entonces dice, pues hay un alcalde, un prefecto. O sea, dejan aquí en el municipio. Cada alcalde mete como 1000 empleados cada que llega. Pues el municipio de Loja tiene más gente que el ejército de la China.
Sí, es fenomenal. Los chinos están pidiendo que les ayuden acá con gente. Buenos días, dice. Ahora, ¿podría indicarnos el perfil de los señores asambleístas de Loja? Busco y no encuentro, muy gentil. Disculpe, pero las leyes de los candidatos con juicios penales, ¿en dónde estamos, por favor? Pobre mi Ecuador. Creo que esa pregunta ya quedó suelta, ¿no? O sea, mientras no haya sentencia ejecutoriada, pues tiene todo el derecho del mundo de participar, ¿no? Doctor, quiero agradecerle su gentil presencia. Doctora, Nos hablamos otro día. claro que sí, doctor. Muchas gracias a usted, gracias a Karina y también a todos los ciudadanos y ciudadanas que escucharon la entrevista y el programa.